La Universidad Galáctica de Seguridad Avanzada se erigió como un faro de conocimiento y disciplina que atraía a las mentes más brillantes de todo el universo conocido. Su reputación de producir estrategas, analistas y agentes de la ley de primer nivel no tenía comparación y los estudiantes del último año enfrentaron uno de los desafíos más rigurosos jamás ideados, la prisión inquebrantable. Este año, el desafío fue supervisado por el profesor Exilo, un ser sectoide imponente con 4 alas translúcidas plegadas cuidadosamente contra su espalda y ojos multifacéticos que reflejaban la luz como piedras preciosas pulidas. Su voz profunda y estratificada resonó en todo el anfiteatro mientras se dirigía a los estudiantes reunidos. La seguridad no se trata de fuerza, se trata de control. Se trata de garantizar que nadie, sin importar cuán inteligente, ingenioso o desesperado pueda atravesar las defensas que construyas, diseñarás una prisión perfecta, una de la que ningún ser, sin importar sus habilidades o conocimientos, pueda escapar de Eddie. Carter se sentó cerca del borde de la habitación con los brazos cruzados, escuchando atentamente. Era el único humano en la clase y durante los últimos 2 años se había acostumbrado a ser subestimado los otros estudiantes una variedad de especies alienígenas con fuerza física superior, habilidades telepáticas o tecnologías biológicamente integradas. Lo veían como una anomalía, un participante interesante, pero en última instancia poco impresionante en sus esfuerzos académicos. El profesor XYTH continuó sus mandíbulas haciendo clic con cada sílaba. El desafío es simple. En teoría, cada uno construirá una prisión de su propio diseño implementando las medidas de seguridad más sofisticadas que pueda idear. Una vez que la complete, sus compañeros de estudios serán encarcelados dentro de ella. De a uno, cada prisionero tendrá un máximo de 24 horas para escapar si nadie puede escapar de su prisión. Usted pasa, usted si alguien escapa, usted falla. Murmullos se extendieron por el pasillo. Las apuestas eran altas. Esto no se trata solo de excelencia académica. EXL continuó. Muchos de ustedes diseñarán sistemas de seguridad para instalaciones de alto perfil, tal vez incluso instalaciones de detención interestelares. Esta es una prueba de aplicación en el mundo real. Eddie sintió que los ojos de sus compañeros de clase se dirigían hacia él, algunos llenos de curiosidad, otros con diversión. Él ya podía sentir lo que estaban pensando. ¿Cómo podría un humano, una especie de un planeta relativamente primitivo, posiblemente tener éxito en un desafío donde incluso civilizaciones altamente avanzadas luchaban? Después de la sesión informativa que se les dio a los estudiantes 3 semanas para diseñar sus prisiones, las instalaciones del laboratorio estaban abiertas para ellos, brindando acceso a generadores de campos de energía avanzados, puertas de cerraduras moleculares e incluso inhibidores neuronales que podían presionar la capacidad de un prisionero para pensar con claridad. Los más competitivos entre ellos no perdieron el tiempo sumergiéndose en sus diseños. Con enfoque implacable, Thin Core, un estudiante reptil con escamas verdes iridiscentes y extremidades alargadas, estaba particularmente presumido de su enfoque. Él había desarrollado un sistema de seguridad que constantemente reorganizaba el diseño de la prisión, alterando las puertas, paredes y pasillos en patrones aleatorios, incluso si alguien memorizaba la ruta para escapar. La estructura cambiaría, haciendo que ese conocimiento fuera inútil. Me gustaría ver a alguien intentar atravesar esto. Sene se jactó. Durante una sesión de discusión, su lengua de tenedor parpadeó mientras otro estudiante sonrió. Vexa, un humanoide alto con piel científica y una afinidad natural por el control electromagnético, había diseñado una prisión que neutralizaba todo movimiento físico al generar un campo gravitacional tan intenso que escapar requería niveles inhumanos de fuerza. Cada diseño era más sofisticado que el anterior, construido sobre capas de tecnología avanzada, fuerza bruta o manipulación psicológica. Sin embargo, Eddie no pasó su tiempo trabajando con campos de energía, aleaciones reforzadas o restricciones de alta tecnología. Mientras que otros se obsesionaban con hacer que sus prisiones fueran físicamente ineludibles, él se centró en algo completamente diferente. El ingenio humano nunca había tenido que ver con el poder puro, sino con comprender las debilidades. Pasó su primera semana observando los diseños de sus compañeros de clase, escuchando sus discusiones, analizando las fallas en sus enfoques. Sabía que cada sistema de seguridad tenía una debilidad, incluso los más avanzados. La dependencia excesiva de la tecnología a menudo conducía a la previsibilidad, y la previsibilidad era explotable. Cuando llegaba la fecha límite, cada estudiante presentaba sus diseños. Los instructores revisaban los planos para asegurarse de que cumplieran con los desafíos. Requisitos. Eddie, su sumisión provocó que algunas personas levantaran sus cejas. Su prisión era simple. No tenía corredores móviles, ni inhibidores neuronales, ni campos de gravedad de alta intensidad. Era solo una celda de acero reforzada con un mecanismo de bloqueo de alta resistencia.
No tenía IA sofisticada. No tenía medidas de seguridad redundantes. Solo 4 paredes, una puerta y una cerradura con tarjeta de acceso. Cuando su diseño se mostró en el proyector holográfico central, toda la clase estalló en risas. ¿A eso le llamas prisión? Sene se burló, apenas capaz de contener su diversión. Eso ni siquiera vale la pena probarlo. Vexa sonrió burlonamente. Esto es una broma, Carter, porque si lo es no es muy buena ni siquiera. El profesor Exil no parecía impresionado. Explique su razonamiento, dijo Eddie. Se reclinó en su silla. Imperturbable, todos aquí confían en la tecnología para crear un entorno ineludible. Usted asume que si el sistema de seguridad es lo suficientemente complejo nadie puede burlarlo, pero cuanto más complicado es un sistema más debilidades tiene. Mi diseño se basa en algo mucho más simple: manipulación psicológica. Sene puso los ojos en blanco. ¿Manipulación psicológica? ¿Qué tontería es esta? Eddie continuó ignorando el escepticismo en la habitación. La mayor debilidad de cualquier prisión no son las paredes o las cerraduras, son las personas que las operan. Cada prisión, no importa cuán avanzada sea, está dirigida por seres sensibles, y los seres sensibles cometen errores. Un silencio se apoderó de la habitación. El profesor Exil entrecerró los ojos. Así que espera que alguien escape de su prisión engañando a los guardias. Betty asintió. Exactamente. Todo sistema de seguridad es diseñado para mantener a alguien dentro, pero nadie considera el elemento humano, o en este caso, el elemento alienígena. Incluso el mejor oficial de seguridad se vuelve descuidado, distraído o demasiado confiado. Un buen artista del escape no lucha contra el sistema, explota los defectos de las personas que lo dirigen. El profesor no respondió de inmediato, sus mandíbulas hicieron clic. Un enfoque reflexivo e interesante, pero muy poco ortodoxo. Supongo que veremos cómo se sostiene en la prueba real, dijo Eddie encogiéndose de hombros, y así se estableció el desafío. Durante los próximos días, los estudiantes se turnaron para caminar libremente en diferentes prisiones, probando los diseños de los demás. Algunos de los sistemas de seguridad más avanzados demostraron ser completamente impenetrables al principio, pero como Eddie había esperado, muchos estudiantes finalmente encontraron lagunas explotables. La prisión cambiante diseñada por Zinge, por ejemplo, tuvo un error menor después de 6 horas. Surgió un ligero patrón en la secuencia de aleatorización que permitía a un prisionero inteligente predecir el próximo turno. El sistema de contención de alta gravedad de Vexa funcionó mal cuando se expuso a una sobrecarga electromagnética que le permitió escapar a través de un panel de mantenimiento sin vigilancia. Eddie observó cada falla con atención. Finalmente, fue su turno de ser encarcelado. Su prisión designada era la llamada sala de escape imposible de Zinke y él tendría 24 horas para escapar. El desafío estaba a punto de comenzar. Eddie se sentó en la celda fría y tenuemente iluminada, con la espalda apoyada en la pared metálica lisa. En el momento en que la pesada puerta se cerró herméticamente detrás de él, el sonido de las cerraduras electrónicas al activarse llenó el espacio confinado. El aire olía a estéril, carente de cualquier presencia orgánica, una señal de que la instalación era mantenida exclusivamente por sistemas automatizados. Un leve zumbido resonó a través de la estructura, probablemente de la red eléctrica que alimentaba las medidas de seguridad implementadas. Sene había observado con satisfacción cómo se cerraba la puerta. De pie, afuera con los brazos cruzados, su pupila en forma de rendija se estrechó con diversión. «Tienes 24 horas», había dicho con una sonrisa burlona antes de alejarse. Eddie exhaló lentamente y cerró los ojos por un breve momento. No tenía sentido apresurarse. La desesperación llevó a errores, y los errores atraparon a la gente. El primer paso siempre fue la observación. Escaneó la habitación. Las paredes eran perfectamente lisas, una superficie continua sin costuras visibles en los paneles ni puntos débiles. El techo tenía una sola luminaria empotrada que emitía un suave resplandor blanco y una pequeña rejilla de ventilación apenas del tamaño de su puño. El piso era sólido, probablemente reforzado para soportar cualquier intento de escape forzado. No había muebles ni distracciones. Solo un espacio vacío destinado a contener a un prisionero indefinidamente. La única salida era la puerta. Una gruesa losa de metal reforzado. No tenía manija visible ni panel de control desde el interior. Una superficie sin costuras e ininterrumpida con un escáner biométrico montado en el exterior. Completamente inaccesible. Eddie se acercó a la puerta presionando su palma contra el metal frío. En el momento en que su piel hizo contacto, una leve onda de energía vibró contra su mano. La superficie estaba sellada magnéticamente.
Ninguna cantidad de fuerza bruta la movería, incluso si pudiera abrirla de alguna manera. Las defensas controladas por IA de la instalación responderían instantáneamente. Sonrió. Nunca se trató de eso. Rompiendo la puerta, la verdadera debilidad no estaba en las paredes, las cerraduras o el sistema de seguridad, estaba en la gente que lo manejaba. El primer paso fue entender quién lo estaba monitoreando. Eddie caminó hasta la esquina más alejada de la habitación y se sentó nuevamente apoyando su cabeza contra la pared. Disminuyó su respiración dejando que sus ojos se entrecerraran como si se estuviera preparando para una larga y agotadora espera. Luego, escuchó durante los primeros 5 minutos. La habitación permaneció en silencio, aparte del zumbido distante de la red eléctrica de la instalación. Luego, débilmente a través del conducto de ventilación, captó un sonido de respiración. Alguien estaba cerca. Un guardián vivo confirmó lo que había sospechado. Si el sistema de seguridad hubiera sido completamente automatizado, escapar habría sido mucho más difícil. Las máquinas no cometieron errores. La IA no se distrajo, pero sensibiliza. Seres extraños estaban llenos de defectos. Se movió ligeramente asegurándose de mantener su movimiento lento, casi letárgico. No quería parecer alerta. Si alguien lo estaba mirando, necesitaban ver exactamente lo que esperaban: un humano sentado en una celda, esperando que pasara el tiempo. Otro sonido de pasos suaves medidos moviéndose a un ritmo constante. Los pasos no resonaban como metal contra metal, sugiriendo que el alcaide caminaba sobre una superficie acolchada justo más allá de la puerta. El ritmo era uniforme, casi mecánico. Quienquiera que fuera, habían caminado por este corredor muchas veces antes. Una criatura de hábitos que era útil. Eddie permaneció quieto por otros minutos, trazando cada detalle que sus sentidos podían recolectar. Los pasos pasaron por su puerta y luego se detuvieron por un breve momento antes de continuar más abajo en el pasillo. Una ruta de patrulla, probablemente verificando a otros prisioneros. El patrón se repitió varias veces confirmando su teoría. Pasaron 15 minutos antes de que escuchara algo nuevo: un cambio en la respiración, un suspiro. El alcaide se estaba aburriendo. Eddie reprimió una sonrisa burlona. Bueno, esa era la primera debilidad: aburrimiento. Condujo al descuido. Ahora era el momento del segundo paso. Explotándolo, dejó escapar un profundo suspiro tembloroso. Ajustando su postura para parecer inquieto, se pasó una mano por el cabello dejando que sus dedos temblaran ligeramente. Luego, con una exhalación deliberada, murmuró lo suficientemente alto para que su voz llegara a través de la ventilación: no, esto no está pasando, esto no está pasando. Una pausa, luego un suave shuffle afuera de la puerta. Tenía la atención del alcaide. Bien, se balanceó ligeramente presionando sus palmas contra los lados de su cabeza. No debería estar aquí, murmuró dejando quebrarse su voz lo suficiente para sonar tensa. Esto es un error, esto es un error. Otro shuffle. Eddie apenas resistió el impulso de sonreír. Gancho puesto ahora. Es hora de controlarlo. Su respiración se aceleró volviéndose irregular. Se aseguró de mantener su voz justo por debajo de un susurro, obligando al oyente a esforzarse. Tengo que salir. Entonces, de repente, golpeó sus puños contra el suelo. El sonido resonó en el pequeño espacio agudo y estremecedor. El alcaide fuera de la puerta se congeló. Eddie se puso de pie, tambaleándose, presionando su frente contra el frío metal. Su voz vaciló desesperado: no entiendes, no puedo, no puedo quedarme aquí, por favor, tienes que dejarme salir. No puedes, respiró entrecortadamente, dejando que el silencio se alargara antes de susurrar: me va a encontrar. Ese fue el empujón final. Un pequeño pitido sonó desde fuera de la puerta. El alcaide estaba activando un enlace de calma, hablando suavemente apenas por encima de un susurro: prisioneros, mostrando signos de angustia. Perfecto. Eddie se calmó de inmediato, regulando su respiración. Necesitaba escuchar esto. Una voz baja y estática respondió: síntomas. Hiperventilación, repitiendo frases. Ataque de pánico, leve. Una pausa posible. Colapso psicológico. La voz del lado: tranquilo, él es humano, reaccionan así bajo presión, déjalo, se calmará. El pulso de Eddie se aceleró. No, esa no era la respuesta que quería. Tuvo que empujar más. Se agarró los brazos, clavando sus uñas en su piel, caminando de un lado a otro de la habitación en movimientos erráticos. Murmuró frases incomprensibles, asegurándose de dejar que su voz se quebrara en los momentos adecuados. Dio 3 pasos hacia la puerta y luego se detuvo abruptamente, girando su cabeza hacia la esquina de la celda, como si hubiera visto algo allí. Su respiración se entrecortó, los hombros tensos. Dio un paso lento hacia atrás y luego otro. Luego, con un terror agudo apenas contenido, susurró: no, ya está aquí. Silencio. 30 segundos completos de silencio. Luego un pitido, el sonido de la cerradura de seguridad desbloqueándose. Eddie mantuvo su espalda
A la puerta manteniendo su cuerpo tenso, los pasos detrás de él eran cautelosos, vacilantes, exactamente lo que necesitaba. Inhaló lentamente, su ritmo cardíaco estable. Tenía una oportunidad en el momento en que el director entrara, se acabaría. Eddie dejó escapar un suspiro entrecortado y esperó el momento adecuado para atacar. El momento en que la puerta se abrió, Eddie permaneció quieto, su respiración era desigual, sus hombros tensos, toda su postura diseñada para irradiar miedo. Podía oír los pasos medidos detrás de él, lentos y cautelosos, mientras el alcaide entraba. El olor a piedra húmeda se mezclaba con el aire estéril de la instalación, un leve rastro de algo orgánico que confirmaba lo que había sospechado. El alcaide no era solo una máquina, estaba vivo. Eddie no se giró para mirarlo, dejó que su cuerpo temblara levemente, sus dedos se movían a los costados como si apenas pudiera mantenerse unido. Todo se trataba de controlar la percepción. El alcaide había visto a prisioneros romperse antes, había lidiado con ellos durante el tiempo suficiente para saber que cuando el miedo se apoderaba, el razonamiento colapsaba, y cuando el razonamiento colapsaba, se cometían errores. El alcaide dio otro paso hacia adelante. La puerta permaneció abierta detrás de él, pero Eddie supo que era temporal. En el segundo en que el alcaide decidió que no había una amenaza real, dio un paso atrás y abrió la celda. Eso no podía suceder. Eddie inhaló con fuerza, su cabeza se movió rápidamente hacia la esquina más alejada de la habitación, como si estuviera a punto de caer. Acababa de ver algo moverse en las sombras, su respiración se atascó en su garganta, sus pupilas se dilataron. Mientras se tambaleaba hacia atrás, no, susurró, su voz tembló, su espalda golpeó el frío metal del marco de la puerta y por primera vez se giró ligeramente, permitiéndose echar un vistazo al rostro del alcaide. El alcaide era un anfibio, su piel verde escamosa reflejaba la luz artificial de la habitación, sus ojos negros sin párpados se entrecerraron en frustración, su cuerpo musculoso estaba listo para una reacción, era más grande que Eddie. Fuerte, más fuerte y completamente blindado con el uniforme de seguridad estándar de la Universidad Galáctica, el bastón eléctrico atado a su cinturón pulsaba con una carga de energía inactiva y sus dedos con garras descansaban cerca de él en caso de que necesitara actuar. Estaba analizando la situación para determinar si Eddie era una amenaza o simplemente otro humano de voluntad débil. Perdiendo el control, esa breve vacilación fue todo lo que Eddie necesitaba. Su voz se redujo a un susurro. Está justo detrás de ti. El aliento del alcaide enganchado fue sutil, casi imperceptible, pero Eddie lo captó. Había visto suficientes criaturas reaccionar al miedo para saber que incluso la más mínima duda podía quebrar una mente inquebrantable. El alcaide giró la cabeza ligeramente, solo por una fracción de segundo. Ese fue su error. Eddie se lanzó. Su cuerpo se movió con precisión practicada. Sus años de entrenamiento de combate y mano a mano entraron en acción cuando se giró hacia adelante y golpeó con la palma de la mano el pecho del alcaide. El anfibio se tambaleó hacia atrás. Su equilibrio se perdió momentáneamente antes de que pudiera reaccionar. Los dedos de Eddie ya estaban envolviendo el bastón en su cinturón y lo sacaron con un giro brusco. El alcaide siseó de frustración. Sus manos alcanzaron a Eddie, pero era demasiado tarde. Eddie activó el bastón con una sola presión de su pulgar. El núcleo de energía cobró vida con un pulso crepitante. No dudó. Dirigió el arma hacia el costado del alcaide. La carga eléctrica envió una violenta sacudida a través de su cuerpo. El anfibio convulsionó sus extremidades bloqueadas mientras sus músculos se tensaban por la corriente. Eddie lo atrapó antes de que cayera al suelo. Bajándolo con un control cuidadoso para evitar llamar la atención, toda la confrontación había durado 3 segundos. Tomó una respiración profunda, la adrenalina zumbaba por sus venas mientras escaneaba rápidamente la forma inconsciente a sus pies. El uniforme del alcaide tenía múltiples capas de seguridad, pero a Eddie solo le interesaba una cosa: la tarjeta de acceso atada a su cinturón. La arrancó dándole la vuelta en sus manos para verificar las cerraduras biométricas. No se requieren huellas dactilares. Perfecto. Presionó la tarjeta contra el panel junto a la puerta y un pitido suave confirmó la autorización. La puerta permaneció abierta. Eddie sabía que no tenía más de 5 minutos antes de que alguien notara que el alcaide había dejado de transmitir sus actualizaciones de patrulla. Necesitaba moverse pisándola. Forma inconsciente, Eddie se arrastró hacia el pasillo. Sus sentidos se agudizaron. El corredor se extendía en ambas direcciones. Tenuemente iluminado por la luz de emergencia azul a lo largo de las paredes, mantuvo sus pasos en silencio, confiando en la memoria muscular y el entrenamiento para minimizar el sonido.
Toda la prisión estaba diseñado para ser ineludible, pero sabía algo que nadie más sabía: no se trataba de escapar, se trataba de salir caminando. No necesitaba forzar su camino a través de barreras de energía o fuerza bruta. Las cerraduras de seguridad necesitaba camuflarse, y para eso necesitaba un disfraz. Sus ojos se volvieron rápidamente hacia el inconsciente. Al-Qaeda tomaría demasiado tiempo quitarle su uniforme, y la diferencia de tamaño era demasiado notoria. En cambio, Eddie se concentró en él. Método más simple de engaño: confianza. Colgó el bastón en su propio cinturón y ajustó su postura. Un prisionero se movió con cautela vacilante. Un guardia se movió con autoridad. Si se comportaba como alguien que pertenecía a la gente, no lo cuestionaría. Giró a la derecha, yendo por el pasillo con un ritmo medido. El diseño de la instalación era elegante, frío y geométrico. Cada pasillo idéntico, destinado a desorientar a los prisioneros, pero Eddie ya había memorizado las rutas de patrulla. La sala de control estaba 3 niveles por encima de él. Si pudiera acceder, podría anular los registros de seguridad y borrar su escape. Intentó antes de que alguien notara que una puerta se abría más adelante. Eddie, no. Se detuvo ni un segundo. El alcaide apareció a la vista. Una especie aviar con afiladas plumas doradas que bordeaban sus brazos. Su uniforme negro era idéntico al de los anfibios, y sus dedos como garras se flexionaban distraídamente mientras caminaba. Eddie mantuvo su expresión neutral. Sus ojos al frente. Los guardias no se reconocen entre sí a menos que sea necesario. El alcaide Aben lo miró. Sus ojos dorados parpadearon con leve curiosidad, pero no se detuvo. Continuó sin decir una palabra. Eddie. Exhaló lentamente, reprimiendo la tensión en sus músculos. El disfraz estaba funcionando por ahora. Llegó al panel del ascensor más cercano y deslizó la tarjeta de acceso robada. La pantalla parpadeó en rojo. Acceso restringido. Eddie apretó la mandíbula. Por supuesto, la autorización del alcaide no era lo suficientemente alta. Necesitaba otro plan. Al mirar hacia arriba, notó una escotilla de mantenimiento. Incrustado en el techo cerca del hueco del ascensor. Era pequeño, apenas lo suficientemente grande para que un cuerpo humano pasara a través de él, pero conduciría al sistema de ventilación. Si pudiera arrastrarse sin ser detectado, podría evitar los controles de seguridad por completo. Mirando por encima del hombro para asegurarse de que nadie lo estuviera mirando, Eddie se estiró agarrando los paneles. Edge apoyó su peso contra la pared y se levantó con facilidad practicada. El metal crujió suavemente bajo su peso, pero logró deslizarse dentro antes de que el ruido pudiera llamar la atención. El túnel era estrecho, lo que lo obligó a moverse sobre los codos y las rodillas. El olor a metal viejo y aire reciclado llenó sus fosas nasales. El zumbido bajo del sistema de ventilación vibrando a través de su cuerpo se arrastró hacia adelante, contando cada giro, cada intersección. Luego vio una estación de seguridad justo debajo de él. A través de la rejilla, vio a 3 guardias monitoreando pantallas holográficas. Estaban discutiendo los horarios de patrulla de rutina ajenos a su presencia sobre ellos, pero la atención de Eddie estaba en otra cosa: la anulación de emergencia terminal en la esquina, que era su salida. Su corazón latía con fuerza mientras preparaba su siguiente movimiento. Un error, un ruido y todo habría terminado, pero si lo lograba, no solo escaparía, borraría su existencia del sistema por completo. Eddie calmó su respiración mientras miraba a través de la estrecha rejilla en el conducto de ventilación. Debajo de él 3 guardias estaban sentados en una estación de control semicircular, sus monitores holográficos parpadeando con señales de seguridad, escaneos biométricos y registros de datos. La habitación estaba tenuemente iluminada solo por el suave resplandor azul de las pantallas que proyectaban sombras alargadas. A través de las paredes metálicas lisas, el zumbido de la maquinaria llenaba el aire enmascarando el débil sonido de su propia respiración. No tenía mucho tiempo. Su mirada se desvió hacia la terminal de anulación de emergencia. Escondida en la esquina de la habitación era una estación compacta, más pequeña que las consolas de seguridad principales, pero infinitamente más valiosa. Si pudiera acceder a ella, podría borrar su presencia del sistema de la prisión, sus registros de entrada, designación de celda, perfil biométrico, todo. Una vez que el sistema ya no lo reconocía como prisionero, no tendría que luchar para salir, simplemente saldría caminando, pero llegar a la terminal no sería fácil. Los 3 guardias estaban alertas. Sus ojos se movían rápidamente entre los monitores, escaneando en busca de anomalías. Uno era un reptil imponente con gruesas escamas superpuestas que cubrían sus brazos. Sus dedos con garras golpeaban ociosamente contra el escritorio. El segundo era insectoide. Sus ojos compuestos reflejaban el brillo holográfico. Su antena se movía mientras procesaba los datos entrantes. El tercero era humanoide. Su uniforme perfectamente apretado, su postura rígida con disciplina militar, parecía el que estaba a cargo. Eddie necesitaba una distracción. Su mente repasaba posibilidades rápidamente. No tenía armas,
ni herramientas ni respaldo, una confrontación directa estaba. Fuera de discusión, era rápido, pero no lo suficientemente rápido para derribar a 3 guardias entrenados antes de que uno de ellos pudiera hacer sonar la alarma. Necesitaba usar sus propios sistemas de seguridad contra ellos. Ajustó cuidadosamente su posición, buscando la tarjeta de acceso robada escondida en su manga, si el director lo hubiera hecho. Había estado esperando. Había sometido. Estaba llevando este nivel de autorización, significaba que tenía acceso básico a ciertos sistemas, no lo suficiente para desbloquear puertas de alto secreto, pero lo suficiente para activar funciones menores de las instalaciones, sosteniendo la tarjeta contra el escáner integrado en su comunicador de muñeca. Activó la interfaz, apareció un pequeño menú, actualizaciones de ruta de patrulla, calibración de cámara, alertas automatizadas. Eso era todo lo que necesitaba. Sus dedos se movieron rápidamente, seleccionando calibración de cámara. Apareció un submenú. Desactivar para mantenimiento, secuencia de reinicio manual que funcionaría. Seleccionó secuencia de reinicio manual y estableció la ubicación del objetivo en el corredor oeste, un sector lejos de su posición actual. En el momento en que ejecutó el comando, un suave timbre resonó desde las consolas de seguridad. Debajo, el guardia humanoide miró la pantalla, frunció el ceño, reiniciando. Cámaras en el sector 7, la antena de los insectos TOIDS se movió. Momento extraño, ¿hubo una solicitud? El reptil exhaló bruscamente, moviéndose en su asiento. Podría ser una falla. Las actualizaciones del sistema han sido inestables desde la semana pasada. El humanoide no parecía convencido, tocó la consola tirando. Revisé los registros de mantenimiento. No me gusta la actividad inexplicable. Enviaré una unidad para que lo revise. Eddie tenía el estómago tenso. Esa no era la respuesta que quería. Necesitaba algo más grande. Sus dedos se movieron rápidamente sobre la interfaz de nuevo. Activó alertas automáticas. Esta vez seleccionó acceso no autorizado detectado. Ingeniería de brecha de seguridad. Wing. Luego, estableció un retraso de 1 minuto antes de la ejecución. Si lo hacía bien, los guardias no solo sospecharían. Se verían obligados a irse 1 minuto después. Las alarmas de la sala de seguridad sonaron. El sonido era agudo y penetrante. Advertencias rojas intermitentes en los monitores. La postura de los guardias insectoides se endureció. Acceso no autorizado detectado. En ingeniería. El humano. La expresión de Noid se endureció. ¿Quién autorizó esa alerta? Nadie. Es un disparador automático. El reptil ya estaba de pie, agarrando un rifle de pulso del estante de armas. La ingeniería está 2 niveles más abajo. Necesitamos movernos. Eddie contuvo la respiración mientras el humanoide dudaba. Si se quedaba, todo se derrumbaría. Entonces se tomó la decisión. Vamos, vamos. El humanoide cerró la habitación antes de irnos. Los 3 se movieron rápidamente, saliendo por la puerta blindada en el momento en que se selló detrás de ellos. Eddie abrió el panel de ventilación y se dejó caer en la habitación. Aterrizó en silencio rodando sobre sus pies. Su cuerpo estaba tenso por la adrenalina. Corrió hacia la terminal de anulación de emergencia. Sus dedos volaron por la interfaz. El sistema exigió un código de acceso, pero Eddie ya estaba preparado. Sacó la tarjeta robada del alcaide, anulando el protocolo de seguridad. La pantalla parpadeó. Luego se mostró la identidad. Purga iniciada. 1 por 1, sus registros de prisioneros desaparecieron. Su asignación de celda se fue. Su perfil biométrico se borró. Su nombre desapareció de la base de datos. Exhaló bruscamente. Ahora funcionaba en lo que respecta al sistema. Nunca había estado aquí. Eddie se enderezó y se alejó de la terminal. Su corazón latía con fuerza mientras se giraba hacia la puerta. La verdadera prueba era salir. Se acercó al panel de control al lado de la puerta. Pasó la tarjeta de acceso. Robada. Acceso concedido. La puerta se abrió sin dudarlo. Eddie entró en el pasillo. Su expresión neutral, su postura controlada. No corrió, no dudó. Caminó con un propósito. Como cualquier otro oficial en la instalación, el ala de seguridad estaba ocupada. Los guardias se movían en patrullas coordinadas. Los oficiales discutían órdenes. La instalación permanecía en movimiento. Nadie lo miraba por segunda vez. Ya no escapaba, se iba. Eddie caminó a través del ala de seguridad con la calma de alguien que pertenecía allí. Cada paso era deliberado, cada respiración mesurada. Mantenía su postura recta, sus manos relajadas y sus ojos hacia adelante. El uniforme
Los guardias a su alrededor estaban demasiado concentrados en su propia tarea como para prestarle atención. Esa era la belleza de la rutina. Cuando las personas veían lo que esperaban ver, no cuestionó nada. Había pasado suficiente tiempo estudiando su comportamiento para saber que la confianza era la clave para pasar desapercibidos. Los pasillos se extendían frente a ellos en un intrincado laberinto de paredes metálicas y paneles de interfaz brillantes. La instalación era enorme, diseñada con la eficiencia en mente en lugar de la comodidad. Las paredes pulsaban débilmente con circuitos de energía integrados que alimentaban los sistemas zigzag que protegían cada entrada y salida a pesar de la complejidad de la estructura. Eddie ya había memorizado el aspecto más crítico. La salida más rápida. 2 guardias estaban de pie junto a una intersección. Sus armas estaban enfundadas pero a su alcance. Eddie resistió el impulso de reducir la velocidad. La duda sería sospechosa. Les dio un breve asentimiento cuando pasó a uno de ellos. Un humanoide de hombros anchos con implantes cibernéticos a lo largo de la línea de la mandíbula miró en su dirección pero no dijo nada. El otro, una figura más baja con la cresta de una especie aven, apenas lo reconoció. Eso era exactamente lo que Eddie quería. Llegó a un punto de control de acceso. Una puerta gruesa reforzada bloqueaba el camino con un escáner biométrico ubicado a un costado. Más allá se encontraba el centro de tránsito principal, donde llegaban y salían los transportes de personal en intervalos programados. Necesitaba estar en uno de esos transportes antes de que alguien se diera cuenta de lo que había sucedido, pero se acercó al escáner y recuperó la tarjeta de acceso robada. El dispositivo emitió un timbre suave y por un momento pensó que había funcionado, pero luego la pantalla parpadeó en rojo. Los niveles de autorización de acceso restringido asumieron una restricción. Su pulso se aceleró, pero mantuvo su expresión neutral. Se giró ligeramente y cambió su postura para bloquear la pantalla de la vista en caso de que alguien estuviera mirando. Esto era un problema. La autorización del alcaide no era lo suficientemente alta para el acceso externo. Había pasado por alto la seguridad interna, pero dejar la instalación requería un nivel de autoridad más alto. Las opciones corrían por su mente. Podía intentar piratear la terminal, pero eso llevaría demasiado tiempo y podría activar una alarma. Podía intentar anular el sistema usando un panel secundario, pero eso requeriría herramientas que no tenía y eso le dejaba una última opción: robar las credenciales de un oficial. Respiró lentamente y escaneó el corredor. Los guardias estaban estacionados cerca. No eran de alto rango como para tener la autorización que necesitaba a alguien importante, alguien con acceso a las puertas externas. Entonces lo vio. Un oficial superior vestido con una versión mejorada del uniforme estándar caminaba hacia el puesto de control. La insignia en su pecho lo marcaba como comandante del sector, el personal de seguridad de más alto nivel estacionado dentro de la instalación. Su autorización sería suficiente para atravesar cualquier puerta. Eddie sabía lo que tenía que hacer. Se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia la oficina como si tuviera un propósito. Necesitaba actuar rápido cada vez. El segundo que dudó fue un segundo más cerca de Discovery mientras se acercaba. Ajustó sutilmente su postura adoptando la postura rígida de un subordinado. Cuando el oficial estaba dentro del alcance, Eddie habló en un tono firme y mesurado: comandante, lo necesitamos en el sector 9. Ha habido una anomalía marcada en los registros del sistema. Me ordenaron que lo escoltara. El oficial apenas lo miró. Su expresión era irritada pero desinteresada. ¿Qué tipo de anomalía? Eddie mantuvo su rostro ilegible. Acceso biométrico no autorizado. Marcado en los archivos restringidos. Solicitaron su autorización inmediata para verificar los registros. El oficial ya se está moviendo hacia la consola de seguridad más cercana. Siempre reaccionan de forma exagerada. ¿Cuál es su designación? Eddie respondió sin dudarlo. Oficial de logística asignado al análisis de datos. El oficial escaneó su propia tarjeta contra una consola cercana. Sacó los registros de seguridad. Su atención estaba dividida. Ese fue el momento de Eddie. Moviéndose con velocidad precisa. Eddie alcanzó la tarjeta del oficial en el instante en que fue sacada del escáner. Sus dedos se cerraron alrededor de ella en un movimiento rápido y, antes de que el oficial se diera cuenta de lo que había sucedido, Eddie se dio la vuelta y deslizó la tarjeta en su manga. Vamos, dijo Eddie suavemente, sin darle tiempo al oficial para reaccionar. Caminaron de regreso hacia el puesto de control. El oficial lo siguió sin pensarlo 2 veces. Ya estaba buscando su tarjeta de acceso, la que Eddie acababa de robar. Su mano tocó su uniforme y luego se detuvo nuevamente.
Su ceño fruncido. Eddie siguió caminando. Al llegar al puesto de control, primero deslizó la tarjeta robada contra el escáner. La pantalla parpadeó en verde. Se concedió el acceso. Las puertas reforzadas se abrieron y revelaron el centro de tránsito principal. Eddie entró sin perder el ritmo. Estaba adentro. Detrás de él, el oficial estaba revisando su uniforme. La confusión se convirtió en frustración. Le tomaría otros 5 segundos darse cuenta de que faltaba su tarjeta. Otros 10 segundos para que sonara una alerta. Eddie solo necesitaba 3. Sus ojos estaban fijos en el barco de transporte más cercano. Un elegante transporte de personal que se preparaba para partir. La rampa de embarque todavía estaba abierta. Los miembros de la tripulación revisaban los envíos de carga de último minuto. Nadie le prestó atención. Se dirigió hacia el barco. Entró. La fila de salida. Un oficial de seguridad en la entrada estaba escaneando credenciales. Eddie mantuvo sus movimientos suaves mientras sacaba la tarjeta robada y la presentaba. El oficial apenas lo miró antes de escanear la tarjeta el dispositivo. Emitió un pitido autorización confirmada. Eddie subió por la rampa y entró en la nave en el instante en que estuvo dentro se movió hacia atrás tomando asiento cerca de las salidas de emergencia. Podía sentirla tensión en sus músculos, el peso de cada decisión presionando contra él. No exhaló hasta que los motores retumbaron, las vibraciones viajando a través del piso. Afuera la alarma había sonado, podía ver a los guardias corriendo hacia él. Punto de control. El oficial al que le había robado la tarjeta estaba gritando órdenes apuntando hacia el centro de tránsito. Ya no importaba la rampa de embarque, se retrajo, las puertas selladas y cerradas, la nave despegó. Eddie se reclinó en su asiento cerrando los ojos por un breve momento. Lo había logrado, ya no iba a escapar más. Había ido.